Buenas noches, mujeres guerreras de Dios Manantial de Vida Eterna y guerreras del reino. Hoy y todas las personas que nos están escuchando y viendo a través de nuestro canal de YouTube y de Facebook. Hoy vamos a tener un tema muy importante para ti, para que tengas grabado en tu corazón Sí, muy bien. En esta noche me presento. Mi nombre es Natalia Galvis. También soy pastora que está compartiendo esta noche entre ustedes. Y bueno, yo los invito para que ustedes se suscriban, ¿sí?, a nuestro canal Dios Manantial de Vida Eterna, para que ustedes estén al tanto pues de todas los sermones, las notificaciones pues que le irán llegando, para que le den clic a la campanita. Y bueno, los invito porque esta noche vamos a tener un mensaje pues enfocado principalmente en la mujer, y también pues contarles, ¿no?, a los oyentes que estamos preparando, ¿no?, con todo el equipo de Dios Manantial de Vida Eterna, un nuevo programa. Pastora Stephanie, si me comparte. Sí, es un programa enfocado hacia la mujer. Se va a llamar Déboras Corazón de Guerreras. Entonces, para que estén muy pendientes, porque vamos a tener cosas nuevas, novedosas y creativas para que sigas con nosotros en nuestro canal. Invitamos también que nos vean en YouTube y en Facebook. Así es, entonces de la misma manera pues para que tomen sus Biblias, para que saquen sus cuadernos, sus esferos, lapiceros dicen acá en Medellín, y bueno, para que nos acompañen en esta porción de la palabra pues que Dios quiere hablar a nuestros corazones. Amén. Sí, vamos a dejarlos un momento con una canción para que continuemos con esta gran palabra que viene a continuación. Buenas noches, continuamos acá reunidas para poderles dar esa porción de la palabra a ti, mujer, que lo necesitas tanto. Vamos a empezar hoy con una oración para poder comenzar la palabra de Dios y que nos quede grabada en nuestro corazón. Padre Celestial, hoy estamos aquí reunidos, Señor, en tu nombre. Llénanos, Señor, de tu presencia y de tu poder, de tu gloria, Padre Celestial, y que esa palabra quede grabada en nuestros corazones y en nuestras mentes. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hoy vamos a hablar de una mujer grande de la Biblia que es Débora. Débora fue una mujer sabia, profetiza y sensible con la palabra de Dios en su corazón. Nosotras como mujeres tenemos que tener presente esa comunión con Dios y que se quede en nuestro corazón, y ser esas mujeres sabias en nuestros hogares y con nuestros hijos, en los trabajos, en todas partes que nos encontremos. Débora era una mujer valiente, de oración. Hay muchas mujeres en la iglesia que tienen muchos dones de Dios, pero menosprecian ese don que Dios les dio. Entonces las invito a que nos levantemos, que nosotros somos capaces de ser esas guerreras que Dios necesita para nuestro reino. La mujer debe levantarse, interceder, orar por su esposo, orar por su hogar, por sus hijos, ser esa mujer sabia que edifique la casa, que no sea una mujer necia, que antes de apoyar a su esposo lo destruya. Débora se atrevió a soltar una palabra de fe. Nosotros tenemos que ser esas mujeres llenas de fe, que todo lo que nosotros declaremos o le pidamos al Señor, lo hagamos con esa fe de que se va a hacer. La pastora Natalia tiene unas citas bíblicas que nos puede complementar con lo que estamos hablando hoy acá. Sí, claro, así es. Definitivamente en ese rol que tenemos las mujeres dentro del hogar, como madres, también pues fuimos hijas y seguimos siendo hijas, igual con nuestros esposos, y en general pues nosotras cuando nacemos y crecemos, ¿no?, realmente no sabemos exactamente cómo ser esas mujeres conforme a la voluntad de Dios, ¿no? Nosotros como
o nosotras hemos sido enseñadas por una tradición, por una cultura, ¿sí? En los colegios, en diferentes tipos de crianzas y de formaciones, pues que cada una de nosotras tenemos, y pues en general todos, pero es muy importante considerar la palabra de Dios, ¿sí? Para saber cómo, qué es eso, ¿no? Que Dios espera de nosotras, qué es eso que Dios quiere y en lo que se agrada, pues, de nosotras, ¿no? Y principalmente, pues, hay un texto bíblico que está en el libro de Juan. Voy a mirar en el libro de Juan, en el capítulo 7. Juan 7, permítame un momento. Igual, pues, también si pueden ir tomando nota de estos textos bíblicos, ¿no? En el libro de Juan, en el capítulo 7, en el versículo 38, dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Es muy importante, pues, poder tener en cuenta la palabra para saber, pues, qué es lo que Dios quiere, ¿no? Porque la verdad, muchas veces, pues, nosotros decimos creer en Dios y todos tenemos a Dios en la boca, pero realmente sin conocer exactamente lo que dice la Escritura, pues a la verdad estamos cada uno de nosotros siguiendo, pues, un Dios, ¿no? El que le enseñaron, pero realmente la Biblia me enseña, ¿no? El que cree en mí, como dice la Escritura, debemos como consultar, ¿no? Lo que Dios quiere más que nuestras obras, lo que Dios está buscando de la humanidad, de los hombres, de las mujeres, de nosotras que desempeñamos ese rol, es que le consultemos, ¿no? A Él, que consultemos a su palabra, ¿sí? Que hablemos conforme a su palabra, que juzguemos también conforme a su palabra, ¿no? De verdad, muchas veces mirando a mi esposo y el desarrollo en la vida cotidiana, uno pues va al culto y uno escucha el sermón, ¿cierto? Pero en la casa uno siente que las situaciones en las que se ve inmerso o en las situaciones en las que uno está, pues son difíciles o no sabe uno cómo meter la palabra en mi vida y hacerla una realidad, ¿no? Entonces, verdaderamente, cuando uno aprende a consultar y a juzgar todo por Dios, eso me da una pauta, ¿no? En el diario vivir, en el desarrollo de mi diario vivir en el hogar, en donde ya yo, por ejemplo, no miro a mi esposo por mi propia vista, por mi propio juicio, sino que antes de juzgarlo por lo que estoy viendo en la situación o por cualquier cosa o error que él esté cometiendo, es juzgarlo principalmente por la palabra, consultar a Dios. De verdad, tú lo ves como yo lo veo, o sea, de verdad, como Dios cómo ve a nuestros hijos, Dios cómo ve a nuestros esposos, Dios cómo nos ve a nosotras mismas, ¿no? Aún de hecho, pues la pastora Stephanie decía, nosotras como mujeres en Cristo tenemos como mucha palabra de Dios en nuestro corazón, muchos dones, muchos como habilidades, talentos que Dios nos ha dado, pero por no mirarnos a nosotras mismas por la palabra, sino por mirarnos como por nuestro propio juicio, entonces menospreciamos esa palabra, ¿no? Y decimos como somos defectuosas o decimos yo no puedo. Verdaderamente así no me enseña la Biblia, ¿no? Pero pues vamos a mirar más adelante, vamos en este momento a hacer una pausa y vamos a continuar con este tema en compañía de la pastora Steph. Sí, vamos a continuar después de esta pausa para seguir acá en la presencia del Señor y que esa palabra quede en tu corazón. Bueno, buenas noches, acá seguimos conectados en esta noche tan maravillosa. Vamos a saludar a todos los que nos están siguiendo a través de las redes. Un saludo para Mónica Carbona, para Wirlais Guzmán, que nos está viendo en estos momentos, para Irama González, para Juan Pablo Muñoz Posada, para Mujeres Guerreras del Reino, que también están conectadas con nosotros en este momento. Que Dios los bendiga. Para la Fraternidad Internacional de Jóvenes de Medellín, un saludo muy grande, si quieres los puedes saludar. Bueno, sí, muchas gracias por sus saludos, Fraternidad Internacional de Jóvenes, aquí conectados, chévere. Elba Delgado también un saludo muy especial. Listo. Bueno, vamos entonces a continuar, ¿no? Con el mensaje con el que pues tenemos para esta noche y estábamos compartiendo de la importancia, ¿no? Que es como consultar
a la palabra de Dios para saber pues qué es lo que Dios quiere de nosotros. Hay un pasaje en el libro de Lucas en el capítulo 6, en el versículo, permítame un momento, dice Lucas 6:46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? De verdad, cuando leía esta palabra podía identificarme mucho, ¿no? Y de hecho yo creo que muchos de nosotros, ¿no? Como Señor, Señor, y siempre tenemos Señor, Señor en nuestra boca, y de hecho pues nosotros queremos servir a nuestro Señor, pero aquí la Biblia dice, ustedes me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que, dice acá, no hacen lo que yo digo. Entonces, para hacer lo que Dios dice, pues debo conocer, ¿no? Debo consultar con su palabra, porque entonces realmente ahí no es nuestro Señor. Si es Señor es porque vamos a seguirle y a sujetarlo. Entonces, antes de algo importante también dentro del corazón de Débora, como lo mencionaba la pastora Stephanie al inicio, es esa sujeción que ella también tenía hacia su cabeza, ¿no? Y la Biblia también me enseña, ¿no? Que pues nosotros tenemos que sujetarnos, ¿no? A nuestros esposos. Hay un pasaje que también quiero que miremos en esta noche, que está en el libro de, permítame un momento, en el libro de Primera de Corintios, capítulo 11, en el versículo 3, Primera de Corintios 11:3 dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Entonces viene aquí como toda una cadena, ¿no? De eslabones en donde como mujer también para sujetarme, ¿sí? a Dios, también debo sujetarme primeramente al más próximo, ¿sí? Y como mujeres, el más próximo y nuestra primera cabeza y primer maestro es nuestro esposo, ¿no? Así. Sí, debemos de ser sujetas tanto como a Dios como a nuestro esposo, porque nosotros como mujeres debemos de tener claro el papel que Dios nos mandó a hacer en nuestros hogares y con nuestros hijos. Así es, y así como dice este pasaje de la Biblia, luego seguidamente el varón también tiene la cabeza, ¿no? Que es Cristo, y así también Cristo tiene la cabeza que es Dios. Entonces cuando yo me conecto con esa sujeción hacia mi esposo y él a su vez con Cristo y Cristo a su vez con la cabeza de él que es Dios, pues la palabra puede, ¿no? Fluir, ¿sí? En mi vida, en la de mi esposo, en mi matrimonio, en mi hogar. Entonces es muy importante como estar conectados con la palabra de Dios, ¿no? Nosotros tenemos un diseño en Dios, ¿sí? Así como estos celulares que para este tiempo del coronavirus han sido como una herramienta muy útil para podernos comunicar y pues por todos los medios de comunicación, ¿no? Entonces así fue diseñado, ¿no? También para brindarnos varios beneficios, pero si no está conectado, si no lo conectamos a la electricidad, de nada nos sirve, ¿no? De la misma manera nosotros, ¿sí? Tuvimos un diseño como mujeres, ¿sí? El varón también como varón, pero si nosotros no nos conectamos con la corriente, ¿sí? Con la electricidad, que en este caso la electricidad viene a ser la Biblia, pues realmente de nada sirve, ¿no? Mi maestro pastor me contaba una historia que había un joven que quería regalarle una nevera a su mamá, pero la mamá vivía en el campo. Y en el campo, aunque él le mandó una nevera de último modelo, de esas no frost y todo, en el campo la mamá no tenía electricidad. Entonces recibiendo pues igual su nevera, sí, muy contenta, pero sin tenerla donde enchufar porque donde ella vivía no llegaba la electricidad, pues resultó usando la nevera de ropero. Entonces muchas veces nosotros también en nuestra casa, aún siendo mujeres diseñadas por Dios para edificar nuestro hogar, resultamos siendo roperos por no estar conectadas, ¿sí? Con Dios, por no estar conectadas con su palabra y por no conocer pues qué es lo que Dios pues quiere primeramente de nosotras, ¿no? Y pues conocer también lo que Dios piensa de nosotras y el corazón de Él hacia nosotras, ¿no? Hay un pasaje, y pues de hecho la Biblia no me menciona solo hacia nosotras como mujeres, sino en general para la humanidad. En Génesis 6:5, hay un pasaje que dice como la vista de Dios, ¿no? Hacia nosotros, para nosotros conocer primeramente
delante de Dios, como Él nos ve, ¿no? En Génesis 6:5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Entonces aquí me dice la vista de Dios hacia la humanidad, dice que Él vio, ¿no? Todo designio de los pensamientos del corazón de ellos es de continuo solamente el mal, ¿sí? Entonces Dios ahí está describiendo, ¿cómo es mi identidad? ¿Sí? ¿Cuál es mi condición delante de Dios? Que muchas veces también por ignorar nuestra condición delante de Dios, nos iniciamos en caminos, ¿sí?, de esfuerzos y de trabajos que no van a llegar a ninguna parte, porque no conocemos primeramente de nosotros. Hay una parte también en la Biblia, Pastora Stephanie, que me llama mucho la atención, y es acerca de la negación de Pedro, ¿no? Como Jesucristo le dijo a Pedro, esta noche, antes de que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces, ¿no? Y de hecho ahora en la Semana Santa también veíamos esas películas que nos recordaban, ¿no? Así como lo que fue la pasión de Cristo, y Jesucristo le dijo a Pedro, Pedro, hoy, antes de que el gallo cante, me habrán negado 3 veces. Pero ¿qué le dijo Pedro a Jesucristo? Que no, que él hasta la muerte iría con él, ¿sí? Que nunca lo dejaría. Pero ¿qué pasó? Lo negó, ¿cierto? Lo negó 3 veces y efectivamente el gallo cantó, y cuando el gallo cantó, Pedro se dio cuenta, ay, de verdad, Pedro no se conocía a sí mismo. Pedro pensaba, ¿sí?, que él podía ir hasta la muerte con el Señor Jesucristo, ¿sí? Quien no conoce de nosotros mismos somos nosotros mismos, no conocemos acerca de sí mismos. Por eso es muy difícil también desempeñarnos en esos roles como padres, como esposas, como madres, en nuestro caso como mujeres, como hijas, porque pues no sabemos efectivamente como nuestra verdadera identidad, lo que necesitamos para poder como ser agradables ante los ojos de Dios. Y definitivamente, Pastora Stephanie y oyentes, lo que necesitamos de verdad es conectarnos con Jesucristo, porque Él es el único en el que Dios tiene complacencia. Dios solo tiene complacencia en nuestro Señor Jesucristo. Pero nosotros por sí mismas, ¿sí?, queriendo como ser buenas esposas, buenas madres, de verdad sin conectarnos con Él estamos siendo como ese ropero, ¿sí?, que sin electricidad, como esa nevera, perdón, que sin electricidad resulta sirviendo, es como ropero, ¿no? Entonces también miraba como la importancia, ¿no?, de conocer primeramente mi identidad delante de Dios, y es que en mi corazón humano y natural, de hecho el de todas las mujeres, nuestro corazón humano y natural es de continuo solamente el mal, ¿no? Por eso así Dios nos permitía la ley con un propósito muy importante, ¿sí? La ley es para que nosotros nos conozcamos a nosotros mismos cómo somos, ¿sí? Porque Él conoce de nosotras. Dios conoce de nuestras capacidades, de nuestras debilidades, de todo lo que hay en nosotras, pero nosotros ignorando de nosotras mismas, pues no sabemos, ¿no? Pero cuando yo me conecto, de verdad, Dios conoce de mí a través de la ley, me está mostrando, ¿sí?, mi carencia, ¿sí?, me está mostrando mis debilidades, me estoy mostrando que aún yo quiero ser buena esposa, ¿sí? A veces discutimos con mi esposo, ¿no? Yo no sé si la pastora Stephanie también, o solo me pasa a mí en mi matrimonio. No, sí, eso pasa en todos los matrimonios, normal. Yo creo que sí, ¿cierto? Discutimos y yo digo, bueno, no le voy a pelear, yo me voy a quedar callada, pero aún yo pienso eso, ¿no? Pero en el momento que me veo frente a la dificultad con mi esposo o frente a la situación, le discuto, ¿sí? Le digo, no le voy a decir nada y le resulto diciendo y hasta gritando. Entonces luego, ¿qué pasa, no? ¿Por qué no puedo, no? La Biblia en Romanos, ¿sí? En Romanos capítulo 7 me dice por qué yo no puedo, o qué es lo que pasa, ¿no? Me enseña a conocer primeramente a mí misma, porque nosotros aún conociendo a Dios sin conocer quién soy, ¿cómo podemos nosotros desempeñarnos en una función como madres sin saber realmente, o como esposas, o como mujeres de nuestro hogar, ¿no? Yo digo que en este momento que estamos pasando pues por todo el mundo, en esta cuarentena, nos ha tocado como convivir más con nuestras familias, con en nuestro hogar, y ahí yo digo que aprender a conocer más nuestros esposos, nuestros hijos, estamos más pendientes de lo que ellos tienen que hacer como familia. Entonces yo digo que eso también nos sirvió para conocernos más de lo que ya nos conocíamos.
Sí, totalmente cierto, ha sido un tiempo de descubrirnos y podía darme cuenta yo en Romanos capítulo 7, en el versículo 14 en adelante, dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Dice, si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Dice, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Dice, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Dice, así que queriendo yo hacer el bien, así yo me identificaba, yo quiero hacer el bien, ¿no? Dice, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior, yo me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces podía descubrir, de verdad, en mi naturaleza humana, en mi naturaleza pecaminosa, sí, es como estar metida en un cuerpo de muerte, ¿no? Que a pesar de que con mi mente, sí, yo quiero, no, por ejemplo, en este tiempo de cuarentena, así que estamos todos encerrados, ¿no? Yo quiero no discutir, no ser cansona, si uno quiere como llevar ciertos comportamientos para que la armonía y la convivencia en el hogar, pues, sea, ¿sí?, agradable y ameno. Pero resulta que nos vemos envueltos en situaciones donde no hago lo que quiero, sino lo que no quiero. Entonces uno dice, ¿qué pasa, no? ¿Por qué? Aquí la Biblia me está enseñando a descubrir por qué. De verdad, sí mismo, la naturaleza del hombre vendida al pecado, ¿no? Entonces vamos a seguir pues retomando este tema después de una pausa que vamos a tener, Pastora Stephanie. Sí, vamos a tener una pausa, pero antes de la pausa, un saludo para Nubia Arango, Eliana Restrepo y B. María Lora, que nos están viendo también conectados en este momento. Es único dentro del santo. Buenas noches, bueno, seguimos acá conectados, acá en la presencia del Señor. Seguimos con el tema que estamos hablando la pastora Natalia y yo sobre Débora. Débora fue esa mujer valiente, esforzada, guerrera, que era sujeta primeramente a Dios y a su cabeza, que por eso Dios le dio esa propiedad, la gracia para poder sacar su pueblo adelante. Fue una mujer de fe, fue esa mujer que intercedió ante el Señor para poder conseguir pues lo que ellos estaban buscando en ese tiempo. Tenemos que ser como una Débora, ser sujetas, ser guerreras, que no nos quede nada grande, pues en el buen sentido de la palabra. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Sí, para que podamos sacar nuestros hogares y nuestros hijos adelante, porque tenemos que ser esas mujeres sabias y edificadoras que necesita nuestro hogar. La pastora Natalia tiene otros versículos que... Sí, amén, así es. Voy a citar un pasaje en Primera de Pedro, en el capítulo 3, en el versículo 1 en adelante. Primera de Pedro, capítulo 3, desde el versículo 1 en adelante. Permítame un momento, también aquí lo estoy buscando. Voy a leer, dice: asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavio sea el externo de peinados, dice vuestro atavio, casi no veo, digo, no sea en externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. Dice, porque así también se atavian en un tiempo aquellas santas mujeres, así como lo mencionaba la pastora Stephanie, como Débora, ¿no?
Así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, y si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Entonces aquí la Biblia de verdad me da testimonio de cómo debe ser esa mujer, ¿no? De cómo debe ser formada como esa Débora, ¿no? En cada una de nosotras por medio de este testimonio que nos da Primera de Pedro capítulo 3, ¿no? Para que también esos esposos, esos maridos que no son creyentes o que aún no consienten como la palabra de Dios para tenerla en cuenta, pues por la conducta de sus esposas, ellos puedan ser ganados también para Cristo, ¿no? Entonces también hay otro pasaje que quiero que miremos donde también Dios nos habla acerca de como ese diseño de nosotras como mujeres en primera de Timoteo capítulo 2. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 9. Voy a leer, dice: asimismo que las mujeres se atavien de ropa decorosa con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, ¿no? O sea, que de verdad nosotras con nuestros comportamientos podamos ganar a esos esposos, ¿sí? Podamos ganar a esas personas que nos rodean, ¿sí? Así considerando esta palabra, ¿no? Realmente, como les decía hace un momento, eso no está en nosotras como tal, en la naturaleza carnal de la mujer no hay eso. Pero cuando yo me conecto con esta palabra, esa palabra entrando, ¿sí?, a mi corazón, es la que da el poder, ¿sí? Para que es la que empodera esas Déboras, ¿sí? Para que nosotras podamos vivir conforme a la palabra. No que esté en nosotras mismas, ¿sí? Realmente somos carentes. Pero cuando yo me conecto con esta palabra que tiene tanto poder, ¿sí? Cuando yo recibo esta palabra, cuando la guardo en mi corazón, cuando la atesoro en mi corazón, esta palabra empieza a producir ese fruto en nosotras, ¿sí? En estas Déboras. Entonces verdaderamente lo importante, ¿no?, de consultar a la palabra, de guardarla en nuestros corazones y ella a su vez dará su fruto, ¿no? A veces pensamos, pero ¿qué pasa? Aún ya guardé la palabra, yo la leo, pero a veces nos pasan cosas en la vida diaria, ¿no? Dificultades y de verdad sale es como ese antónimo de la Débora, ¿no? Pero realmente, ¿qué pasa? Aún la palabra está en nuestros corazones, es como cuando la palabra entra al corazón es como quedar fecundado, ¿sí? Como la fecundación, ¿sí? Cuando la creemos, pero ya en la medida de que esa palabra va haciéndose una en mi vida y la voy considerando en mi diario vivir y voy teniendo en cuenta a Dios en mi diario vivir, esta palabra también va dando su fruto. Entonces, cuando yo recibo la palabra es como cuando la mujer recibe el esperma del hombre y queda embarazada. Ahí mismo no se da el fruto, ¿no? O sea, ahí mismo no se tiene el bebé, ¿sí? Sino pasado el tiempo, en la medida, pues obviamente que ese bebé siga dentro de su mamá, alimentándose, nutriéndose de todo lo que pues la mamá a través de el sistema circulatorio pues le va llevando a ese bebé. Así nosotros también recibiendo la palabra como la fecundación, teniéndola en cuenta seguidamente, alimentando nuestro espíritu, se va a dar sí o sí en nosotras esas Déboras, se va a dar en nosotras sí o sí esa respuesta a la palabra, ese que nuestros maridos y los que nos rodean puedan ver en nosotras verdaderamente a Jesucristo, ¿no? Porque pues la Biblia también me enseña que ya no vivimos nosotras, que Cristo es el que vive en nosotras. Entonces dice que ya lo que vivimos, lo vivimos es en la fe, ¿sí? Y la fe, ¿por dónde viene? Por el oír, y el oír, la palabra. Por eso como esposa, para vivir en la fe necesito la palabra de Dios, de verdad, solitas no podemos, ¿sí? Sin conectarnos no podemos, por más buena voluntad que tengamos, por más buena intención, porque lo que les decía ahora en Romanos, ¿no? Aún la intención del hombre es hacer el bien, pero dice que ve otra ley en sus miembros, ¿sí?, que se revela contra la ley de su mente y que lo lleva cautivo a la ley del pecado, ¿no? Entonces ahí es donde nos damos cuenta que en nosotros, como actúa el cuerpo, el alma, ¿no?, y el espíritu, ¿no? Somos tripartitos. Entonces nuestra alma, ¿sí?, nuestro espíritu, cuando recibimos el perdón del pecado, recibimos el Espíritu Santo de Dios, pero también quedamos morando ¿en dónde? En la carne, ¿cierto? En este forro, en nuestras cáscaras, ¿sí? Pero realmente esta carne, ¿cómo está? Esta carne está vendida al pecado, ¿sí?
Por eso Pablo decía, miserable, ¿quién nos librará de este cuerpo de muerte? Porque nosotras vivimos en un cuerpo de muerte, ¿sí? A pesar de que nuestro espíritu le pertenece y nuestra alma le pertenece al Creador y a Dios, pero aún estamos morando y hasta el día que muramos no vamos a ser separadas de este cuerpo de muerte. Entonces, de verdad necesitamos, ¿no? Como alimentar nuestro espíritu para que cuando nos veamos en esas situaciones donde nuestra carne quiere salir, ¿cierto? Cuando nuestro deseo pecaminoso quiere como manifestarse en nosotras, realmente en el espíritu que habita dentro de nosotras y Cristo que habita dentro de nosotras, pues pueda, ¿no? Ganarle esta lucha, ¿no? Quiero así brevemente, había un señor que tenía dos perros, ¿no? Uno blanco y uno negro. Y resulta que él iba a las apuestas de peleas de perros. Entonces él decía, esta noche yo le apuesto al blanco, y el blanco ganaba. Luego en la siguiente apuesta, la siguiente noche o así, cada vez que ellos participaban de estas apuestas, él decía, yo hoy le apuesto al negro. Y cuando le apostaba al negro, el negro ganaba. Y siempre el perro que ganaba era el que el señor decía, o sea, él siempre le apostaba al que iba a ganar. Entonces alguien con mucha curiosidad le preguntó, bueno, ¿y usted cómo sabe? ¿Usted cómo sabe qué perro es el que va a ganar? Entonces él le respondió, el perro que yo más alimento en la semana, ese es el que gana. Es de la misma manera, pues oyentes y pastora Stephanie, así nos pasa también a nosotras, ¿sí? Si nosotros no alimentamos nuestro espíritu, que es como ese perro blanco, ¿sí? Pues al momento de que nos vemos frente a la situación y tenemos que actuar frente a alguna situación, ya sea con nuestro esposo, ya sea con nuestros hijos, ¿sí? Entonces pues vamos a actuar. Si no está alimentado nuestro espíritu, va a ganar el perro negro. ¿Y ese perro negro quién es? Pues nuestro sí mismo, ¿no? Nuestra carne, nuestra naturaleza pecaminosa, ¿no? Pero cuando yo alimento ese espíritu, cuando yo me conecto con la palabra, cuando yo consulto a Dios, el espíritu empieza como ese bebé de esa fecundación, empieza a crecer, empieza a desarrollarse, ¿sí? Y así mismo entonces también se va a ver el fruto, ¿no? Entonces yo antes pensaba, ay, de verdad me sentía, como decía la pastora al principio, yo no pensé, ¿no? Que pudiera llegar a este punto de poder ser pastora y de poder compartir incluso con ustedes, porque yo decía, yo no, yo soy muy débil, yo soy como pecadora, yo soy mala, yo no puedo, yo tengo un temperamento muy fuerte. Entonces yo decía, no, yo no sirvo. Sí, yo decía, yo no, pero realmente el pastor de verdad que me dirigía en aquel tiempo me decía, ¿no? Me juzgaba por la palabra y me decía, usted es ministra competente de un nuevo pacto, ¿no? Entonces yo decía, yo, pastor, usted no me conoce, usted no sabe quién soy yo. Verdaderamente yo era, sí, o sea, humanamente me veía muy defectuosa y en verdad lo soy, la carne no se cambia, pero empezó a trabajar en mí el perro blanco, empezó a trabajar en mí el Espíritu de Dios, y al principio no se notaba, al principio este perro negro, y justo ya estoy de negro, al principio este perro negro era el que más ganaba, ¿sí? Esa batalla, ¿sí? Cuando yo salía a desenvolverme como esposa y como madre, este perro era el que más se notaba, pero a medida que ha pasado el tiempo, ese bebé interior que hay en mí, que es Jesucristo, ¿sí? Cuando recibí el nuevo nacimiento, nació en mí un pequeño Jesús, que al correr del tiempo y al correr de consultar su palabra y de ir creciendo, así como Jesús crecía en estatura, así dentro de nosotros, entrando el Espíritu Santo de Dios, empieza a crecer también en estatura. Entonces ya deja de verse más este perro negro y empieza a verse más ese Espíritu de Dios, ¿sí? Empieza a verse más la persona de Cristo en cada una de nosotras, ¿sí? Entonces, pero hay que empezar por algo, ¿no? Hay que empezar por esa fecundación, ¿no? Para tener el bebé, para tener el fruto, pues primero hay que embarazarnos. ¿Y embarazarnos qué es? Es precisamente pues consultar la palabra, ¿no? Tomar esa palabra y que esa palabra empiece a quedar guardada en nuestros corazones para que dé ese fruto y haga aquello para lo que Dios la mandó, ¿no? También hay otro pasaje que está en Primera de Timoteo capítulo 3, en el versículo 11. Primera de Timoteo capítulo 3, el versículo 11, voy a leer, dice, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Entonces aquí, de verdad, yo cuando leía esta palabra, yo, pero yo, ¿cómo voy a poder cumplir como con ese estándar de la mujer que Dios me señala aquí en la Biblia? ¿Y cómo voy a llegar a ser ella? Verdaderamente yo me sentía muy carente para llegar a ser ella, pero de verdad no juzgándome por mi propia vista,
sino juzgándome por la palabra. Dios, ¿cómo me ve, no? Pastor me decía, eres ministra competente. La Biblia en Hebreos dice que Dios nos perfeccionó, nos hizo perfectos, nos santificó, nos perfeccionó, ¿sí? Cuando Dios nos ve a través de Jesucristo, nos ve hermosos, ¿sí? Aún el hijo pródigo, ¿cómo se veía? Él decía, no, yo voy a volver a donde mi padre, pero así sea que me haga como uno de sus jornaleros, ¿sí? Porque yo fallé, porque yo soy sucio, porque yo perdí toda su herencia, ¿sí? Pero qué diferente cuando el padre lo vio, ¿no? O sea, él pensaba, le voy a decir a mi padre que me trate como uno de sus jornaleros. Pero cuando el hijo pródigo volvió, su padre, muy distinto como él pensaba que él lo iba a tratar, dice que salió corriendo y dice que se le colgó y lo abrazó y le dio anillo y mató cordero y hizo fiesta, ¿sí? Entonces así nos pasa como ese hijo pródigo. A veces decimos, no, pero Dios a mí no me escucha, o no me va a querer así, o yo no voy a poder salir a compartir, yo no, o sea, nos vemos carentes, defectuosos. ¿Pero por qué? Porque nos juzgamos por nuestra propia vista, no por la vista de Dios. Pero Dios, por Jesucristo, ¿sí?, ya nos hizo ministras competentes, ¿sí? Ya por Jesucristo Dios nos hizo perfectas, ¿sí? Ya nos hizo de verdad esas Déboras. Entonces no sé si querías mencionar algo, pastora Stephanie. Sí, tenemos que tener un corazón limpio ante Él para que Él haga ese trabajo en nosotras, para cambiar en nuestros hogares y con nuestros esposos, para que ellos también lleguen a los caminos de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a hacer una pausa y a continuación ya seguiremos con la palabra. Amén. Vamos arriba. Ok, dale. Dice que se levanten las guerreras, las que no tienen miedo a nada. Que se levanten las guerreras, las que han creído a la palabra. Se levanten las guerreras, las que se ponen enfrente de la batalla. Que se levanten las guerreras, que de rodillas también ganan. Aquella que no tiene miedo a lo que afuera te acontece. Aquella que tiene su espada, aquella que tiene la palabra. Aquella que le hace frente a lo que amenaza su paz. Aquella con autoridad para pisarle la cabeza al mal. Guerreras, guerreras, que se levanten las guerreras, guerreras. En el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre, mi victoria hecha está. Guerreras, guerreras, que se levanten las guerreras, guerreras. En el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre, mi victoria hecha está. Aleluya. Que se levanten las guerreras, las que no tienen miedo a nada. Que se levanten las guerreras, las que han creído a la palabra. Que se levanten las guerreras, las que se ponen enfrente de la batalla. Que se levanten las guerreras, que de rodillas también ganan. Aquella que no tiene miedo a lo que ahora acontece. Aquella que tiene su espada, aquella que tiene la palabra. Aquella que le hace frente a lo que amenaza su paz. Aquella con autoridad para pisarle la cabeza al mal. Guerreras, guerreras, que se levanten las guerreras, guerreras. En el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre, mi victoria hecha está. Guerreras, guerreras, que se levanten las guerreras, guerreras. En el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre, mi victoria hecha está. ¡Aleluya! Declaro la victoria sobre mi familia. Declaro la victoria sobre mi finanza. Declaro la victoria sobre los vientos contrarios que amenazan mi vida espiritual. Vamos. Declaro la victoria sobre mi familia. Declaro la victoria sobre mi finanza. Declaro la victoria sobre los vientos contrarios que amenazan mi vida espiritual. Guerreras, guerreras, las guerreras, guerreras. En el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre,
Bueno, seguimos acá con esta palabra tan edificadora que nos está dando la pastora Natalia. Este mensaje también va para aquellas mujeres que luchan por sus esposos que no conocen de Dios, que no se rindan, que estén siempre pegadas de la mano de Dios, que el Señor no las va a dejar solas y que sigan luchando por su hogar, por su esposo, por sus hijos, por aquellos hijos que todavía tampoco están en el camino de Dios. La pastora tiene una cita bíblica de ánimo para estas mujeres que en realidad pues se angustian porque sus esposos no están en los caminos de Dios. Sí, claro, pastora Stephanie, de hecho pues retomemos, ya estamos como en la culminación, ¿no? Y el cierre de este precioso momento que Dios nos ha permitido. Vamos a mirar nuevamente Primera de Pedro en el capítulo 3, en el versículo 1. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 1. Entonces, ¿cuál es la invitación, no? Por medio de este versículo para estas mujeres, como decía la pastora Stephanie, ¿no? Estas mujeres que diariamente están luchando en lugares donde de pronto su esposo pues no ha recibido aún al Señor Jesucristo y donde pueden tener muchas dificultades, ¿no? Y ahora pues por la pandemia y en medio de todo lo que estamos de verdad viviendo, ya también hasta encerradas pues también con sus esposos y sus hijos, hasta como decía la pastora, conociéndonos, ¿no? Y verdaderamente sale el carácter de cada uno, de los hijos, del esposo. Entonces pues cómo de verdad poder tener esa fuerza, de verdad cómo poder sobrepasar esas dificultades y las situaciones que a diario pues muchas tienen, ¿no? Entonces dice el versículo 1, asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Entonces es muy importante, ¿no? De verdad como poder delante de Dios primeramente hacerlo, teniendo como agarrando la fuerza en nuestro corazón por Dios, de verdad de sujetarnos a nuestros esposos, aún para muchas o en especial a mí me pasaba, para mí era difícil, yo decía, pero ¿por qué? Pero, ay, es que hasta tenía ideas como Dios fuera machista, así se me venían muchos pensamientos, muchas ideas, pero verdaderamente cuando pude enfocarme, ¿sí? A por Jesucristo, ¿sí? Este es el corazón de Jesucristo, mostrado y expresado a través de su palabra, y a qué me invita, ¿sí? ¿Qué me está diciendo? De verdad que pueda estar sujeta a mi marido para que aún, por ejemplo, para los que no estén, pues yo tengo la fortuna, al igual que la pastora Stephanie, de que nuestros esposos pues son pastores y están, ¿no? En el camino del Señor, pero para aquellas que sus esposos pues aún no han llegado, pues para que no se desanimen, porque pronto, ¿no? Por la conducta de ustedes, aún sujetándose, aún de verdad teniendo esa lucha interna, porque de pronto sujetarse a un hombre, si para mí era difícil sujetarme aún cuando él entró en los caminos de Cristo, ahora a alguien que no esté en los caminos de Cristo, pues más difícil, ¿no? Pero aquí Dios me promete algo, Dios me dice que si yo me sujeto a mi marido, dice también, él aún aunque no tiene palabra, va a ser ganado sin palabra por la conducta de su esposa, ¿no? Entonces, eso es hacer como que el marido llegue a decir, ¿qué le pasó a ella? Que vean un verdadero cambio en uno para que ellos también lleguen a esa presencia del Señor que tanto necesitan los hogares en estos momentos. Exactamente, que ellos viendo a las esposas digan, ¿y por qué ahora no se queja? ¿Y por qué ahora está sujeta a mí? O sea, ¿qué le pasa, no? Que quieran descubrir qué es eso que hay en nosotras. Ya no me está echando cantaleta. Sí, ya no me cantaletea, ya no me molesta. ¿Por qué? Ahora que puedan notar ese cambio, ¿no? En nosotras, para que ellos sin palabra, dice la misma Biblia, ¿sí? O sea, que no tengo que cogerlo, ay, mire, que es que aquí dice, o que cogerlo a bibliazos, no, sino que verdaderamente viendo la conducta de nosotras, no solo nuestros esposos, sino hasta nuestros hijos. ¿Qué le pasó a mi mamá? Ay, mi mamá y esto, y ahora desde que lee la Biblia, y mire, y qué pasó, y Jesucristo, o sea, que puedan ver de verdad ese Jesucristo, ¿sí? En nosotras, para que ellos sin palabra, pues puedan llegar. Bueno, ya para terminar, le quiero decir a esas mujeres que nos están viendo que se conecten al 100% con Dios, para que Dios haga en sus corazones
y pueda transformar sus vidas, sus hogares y den ese paso a las mujeres que sus esposos todavía no conocen de Dios, para que el Señor les pueda guiar y hacerles ese milagro que tanto esperan esas esposas, porque eso es lo más importante y que ellas anhelan en su corazón, que sus esposos estén en los caminos de Dios. Les estamos recordando también para que nos vean en el programa de Déboras Corazón de Guerreras, que va a estar muy espectacular. Van a haber muchas sorpresas, va a ser un programa creativo que no te vas a aburrir, lo vas a estar viendo y espero que lo compartas y invites a otras personas para que nos sigan en YouTube y en Facebook. Claro, por eso deben suscribirse, ¿no? Por eso es importante que se suscriban a este canal y que puedan también darle clic a la campana para que cada vez que empecemos a compartir o a tener estos programas, que pues ahora, como la pastora Stephanie nos decía, el programa de Déboras Corazón de Guerreras. Déboras Corazón de Guerreras. Muy bien, Déboras Corazón de Guerreras, entonces próximamente, entonces para que estén al tanto, así alertas, esas campanitas, informándonos cuando ya inicie la transmisión de nuestro programa. También les hacemos la invitación para que este domingo no se lo pierdan, que va a haber una palabra de poder y de gloria en el nombre de Jesús. Bendiciones para todos. Que se levanten las guerreras, las que no tienen miedo a nada. Que se levanten las guerreras, las que han creído a la palabra. Que se levanten las guerreras, las que se ponen enfrente de la